tardes para todos. Es para mí un honor estar hoy presente en esta jornada que organiza Unitres Florida. Así que mi gratitud a la comisión directiva por haberme invitado a dar esta charla o disertación. También quiero agradecer a los compañeros del Grupo Identidad Florida que me han apoyado en todo este proceso de investigación y me han aportado mucha información y bibliografía. Vamos a hacer un breve prólogo antes de entrar en la disertación propiamente dicha. Ustedes se preguntarán ¿por qué volver a abordar el tema de San Cono? San Cono como fenómeno religioso, social, cultural en una palabra, ha sido abordado por muchos escritores floridenses y no floridenses. Hay trabajos muy buenos que se han hecho. Por ejemplo, quiero mencionar uno entre los muchos llevados a cabo por floridenses, que es el de Waldemar Jiménez Castro, publicado en 1994, San Cono, fenómenos religiosos de un país. Y hay tres trabajos que me acercó vía digital el compañero de identidad Emilio Martínez Curacioli, que son La búsqueda de lo maravilloso, San Cono y otras devociones populares, de Alejandro Sánchez y Roger Gelmonat. La segunda obra es La fiesta de San Cono, religiosidad popular y espacios del poder en el Uruguay contemporáneo, de Enrique Corazza de los Santos, del 2006. Un tercer trabajo, La cultura visual de los canos del Río de la Plata, una aproximación etnográfica, de Fabio Ragone, en 2019. Y todos últimos son trabajos de tesis, uno de la Universidad de Andalucía, el de Corazza, y el de Ragone de la Universidad de Barcelona. Así que ha sido abordado de los más diversos ángulos. Pero había algo que nos inquietaba desde hace mucho tiempo y que, si bien era mencionado por muchos de estos autores, no se había profundizado, que era el proceso judicial que inició la Iglesia Católica para reivindicar la propiedad de la capilla en el año 1947 y que recién culmina en segunda instancia en 1952. Me acuerdo hace unos 15 o 20 años que esa idea de estudiar el expediente la tuvo el doctor Rafael Cosentino. Luego, por distintas circunstancias, él no llevó a cabo la tarea y la fotocopia del expediente judicial que está en el Archivo General de la Nación, él se la donó al Museo Departamental y yo se la pedí al actual director, el profesor Guillermo Montaño, y me puse a estudiar ese voluminoso expediente. Pero me encontré
que le faltaba nada menos que la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia. Seguramente debe haber ocurrido esto que sabe muy bien por su larga trayectoria en el Poder Judicial. Los expedientes judiciales, cuando llegan a las 100 hojas, se tiene que formar una segunda pieza. Si llega a los 600, una tercera pieza que se sucede. Seguramente esa fotocopia es la primera pieza. Pero conseguí las sentencias porque fueron publicadas por una revista jurídica muy conocida que hasta el día de hoy existe, la Justicia Uruguaya, que las publicó y las comentó, las dos sentencias. Y de eso es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes de entrar al tema propiamente del proceso judicial, tenemos que contextualizar a San Cono en Florida. Yo voy a leer y después voy a hablar de forma más entendida cuando tratemos la cuestión del proceso judicial. Que me encontré con cosas que son muy poco conocidas, incluso poco conocidas por estos académicos que han estudiado el tema brillantemente. Pero ahora sí, vamos a ir al contexto. En 1870, un grupo de italianos en un viaje en barco con destino al Río de la Plata deben enfrentar una fuerte tormenta marina y ante el peligro de perecer por el hundimiento del navío, invocan y rezan al por entonces beato de su pueblo, Colo. La tormenta cesa y arriban sanos y salvos al puerto de Montevideo para luego afincarse en la villa de San Fernando de la Florida. No conocemos el año del nacimiento de Colo, pero todo parece indicar que acaeció durante el siglo XIII en Diano de Giano, provincia de Salerno. Habría fallecido un 3 de junio a la edad de 18 años y con motivo de sus milagros que se le atribuyeron, fue beatificado en el siglo XVI por el Papa Sixto V y canonizado por el Papa Pío IX el 27 de abril de 1871. Aquella colectividad italiana afincada en Florida, liderada por Blas Aloy, se propone erigir una capilla para venerar a la hora santa y en enero de 1882 solicitan un predio con ese propósito a la Junta Económico-Administrativa de Florida. Empadronado con el número 1180 de la planta urbana de la villa y ubicado en la intersección de las calles Montevideo y Maciel, actualmente denominadas José Enrique Rodó y Coralio Lacón. El 1 de marzo de 1882, la Junta le concede el solar gratis a la colonia italiana de Florida, representada por los señores Aloy y Pizarro, con la expresa condición de que el municipio no pierda su derecho para el caso de cesar el destino para el que se lo solicita y con la obligación de escriturarlo a los 4 años de la concesión. Y el 10 de febrero de 1883 se expide un título provisorio del bien. La comisión representativa de la colectividad italiana se había formado en 1882 y llevaba actas desde 1888.
Mientras se construía la capilla, la imagen de San Cono que había traído Blas Aloy queda depositada primero en su domicilio y luego en el colegio Nuestra Señora del Huerto, que se había instalado en Florida en 1878. La primera procesión se lleva a cabo el 3 de junio de 1885. La capilla es bendecida por el presbítero Jerónimo Florín el 3 de junio de 1888. El 17 de octubre de 1898, el cura vicario de la parroquia Nuestra Señora de Luján, presbítero Salvador Capullán, eleva una petición al arzobispo de Montevideo, Monseñor Dr. Mariano Soler, con la finalidad de que la imagen vieja, porque ya había venido la imagen nueva, sea colocada en un nicho sobre el altar de la capilla, dado que ya se contaba, como decía, con una nueva imagen que es la que hasta el día de hoy sale en peregrinación cada 3 de junio. El arzobispo accede a dicha petición el 19 de octubre de 1898. Pero las relaciones entre la comisión administradora de la capilla y el párroco comenzaron a deteriorarse con el correr del tiempo. El 21 de diciembre de 1920, por medio del señor Francisco Pizarro, la Iglesia Católica solicita ante el Consejo de Administración Departamental la escrituración del inmueble asiento de la capilla. Pero el Consejo advierte la intención y deniega la solicitud. Esto es recogido en las ediciones de esa época por el diario El Heraldo, que había sido fundado en 1919. Eso trae como consecuencia que el párroco, el presbítero Eliseo Verdier, aspire a contar con las llaves de la capilla y del tesoro. Expresamente se habla de cuál era la finalidad. La comisión se niega y el citado sacerdote deja de oficiar misa en la capilla y no concurre a las celebraciones del 3 de junio, lo que da motivo a quejas de la comisión ante el obispo de Viena, que era de donde dependía eclesiásticamente Florida, cuyo titular era Monseñor Joaquín Arrospino. Esa carta es firmada por 600 personas. La comisión resuelve traer un sacerdote de Montevideo para que oficie misa y administre sacramentos, el presbítero Vicente Reinaldo, lo cual suscita una controversia muy dura con el párroco Verdier, de naturaleza incluso canónica, porque estaba invadiendo su jurisdicción. Y Verdier promueve la creación de una comisión paralela. Esta fue una táctica empleada por la Iglesia en más de una oportunidad, como lo vamos a ver. Integrada por los señores Taranto, Bruno, Latorraca, Pesano, Montt, Antonio, que se enfrentan con la comisión oficial integrada por los señores Aloy, Garroca, Casella, Morena, Talto, Furiano, Cuello, entre otros. Se produce la primera gran división dentro del
la colectividad. El 3 de junio de 1926, vean ustedes las fechas, al pasar la procesión frente al templo parroquial, no repitan las campanas, como era de costumbre, lo cual es considerado un agravio por lo que hacen la procesión, y esto causa una gran molestia en la comisión de la capilla. El padre Verdier va más allá y en ese momento había varias sociedades de socorro mutuo. Una de ellas era el Círculo Católico de Obreros de Florida, que todavía existe como mutualista en Montevideo y tiene una filial en Sardina, desde hace unos 60 años más o menos, ya no funciona. Pero en este momento la mutualista Círculo Católico, una mutualista muy importante en el país, no depende de la Iglesia Católica. Pero en aquel momento tenía un carácter confesional. Y los miembros de la comisión estaban afiliados a esta mutualista. Y la directiva del Círculo Católico de Obreros de Florida, que estaba presidida por el señor Cesario López, por orden del presbítero Verdier, intima con plazo de 8 días a los socios que pertenecen a la comisión de la capilla a que optaran entre ser miembros de la comisión de la capilla o del círculo. Esto produjo una gran conmoción. Ustedes dirán, ya existía desde el 20 de septiembre de 1881 la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros Italianos, la vieja y querida Sociedad Italiana, hoy en el campo ya no del mutualismo, sino recreativo, social, cultural. Pero ¿qué pasaba? Y acá yo tengo que hacer una digresión. Nosotros cuando hablamos de Italia, nos imaginamos que Italia siempre fue como la conocemos hoy. Y no era así. El proceso de unificación italiana fue muy largo y muy complejo. Culmina un 20 de septiembre de 1870. Pero eso trajo como consecuencia unificar toda Italia, que estaba dividido en reino, principado, de que el Papa perdiera los estados pontificios, que los había poseído por 1116 años, desde Pipino el Breve, que se los había donado en el 750. Entonces, el movimiento de unificación, liderado por el rey Víctor Manuel II, Vittorio Emanuele, y por un personaje que tuvo una actuación muy importante en nuestra guerra grande, Giuseppe Garibaldi, se produce la unificación de Italia. Ese 20 de septiembre a cañonazos se derriba la puerta Pía, entran a Roma, y el Papa Pío IX se declara prisionero y no reconoce al rey militar. Entonces, para los católicos
que no reconocían el Reino de Italia, que se sentían despojados de los estados pontificios. El 20 de septiembre era una fecha para ellos, obviamente, nefasta. Entonces acá había una sociedad que estaba integrada, italiana, la mayoría de los cuales también eran católicos, pero que festejaba el 20 de septiembre. En su sala de sesiones tenía un busto de Vittorio Emanuele y otro de Garibaldi. Creo que Jesús es de Garibaldi. Entonces no era fácil para los católicos del siglo afiliarse a la sociedad italiana. Entonces ese fue un hecho que fue emocionante. Esta situación recién se soluciona el 11 de febrero de 1929 con los tratados de Letrán, cuando el primer ministro de Italia era Benito Mussolini. Mussolini, a los efectos de llevar a cabo su política, trató de amigarse con la Iglesia y en largas negociaciones con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Gasparri, llegan a acuerdos por el cual se crea el Estado del Vaticano, un Estado soberano, más los anexos territoriales de Letrán y Castelnaudolfo, que es donde el Papa pasa los veranos europeos. Y a su vez la Iglesia reconoce al rey de Italia, que en este caso era Víctor Manuel III, de Humberto Pino, porque entre Víctor Manuel III y Víctor Manuel II y Víctor Manuel III está Humberto Pino. Bueno, ese tratado luego ratificado por el Papa Pío XI y por el rey, Víctor Manuel III, y ese que rige actualmente, a pesar de que el 2 de junio de 1946 el pueblo italiano votó por la abolición de la monarquía y la instauración de la república. Y hoy en día es la fecha que en Italia se celebra, no tanto el 20 de septiembre, sino el 2 de junio. Pero justamente en el año 27, cuando se produce este tema de la expulsión, de la desafiliación de los miembros de la Comisión de San Coro del Círculo Católico, la cuestión romana, como así se le llamó, estaba prohibida. Y esto fue una situación más que se agrega a lo que luego sería la fase más aguda del conflicto. Antes de hablar cuando entra en escena el Monseñor Miguel Paternal, vamos a aclarar algunas cosas. El Uruguay, todo el territorio nacional es un obispado, una diócesis, en 1878. Su primer obispo, Monseñor Jacinto Vera, que hace poco fue beatificado, como es de conocimiento. Pero en 1897 se crea el arzobispado de Montevideo y dos diócesis sufragáneas, Salto y Melo, que recién se van a poder concretar, que van a poder tener obispos en 1919, porque en el medio estuvo todo el proceso de separación de la Iglesia y del Estado.
de la Constitución que entró en vigencia precisamente en 1919. Entonces, Florida dependía de la diócesis de Melo. Primero estuvo Monseñor Semería, después Monseñor Arrospide, esa que se queja la comisión en la década del 20. Y en el año 1929, por bula pontificia, he designado obispo de Melo a Monseñor Miguel Paternal, un joven sacerdote perteneciente a la congregación de los redentoristas. Y al poco tiempo decide trasladar la sede de la diócesis a Florida. Quería un lugar más cercano a Montevideo. Pesó mucho los acontecimientos que ocurrieron en Florida en 1825 para esa decisión que tomó Paternal, que le elevó al Papa, y que el 7 de enero de 1933 se completó y se traslada a la diócesis a Florida. Y la parroquia Nuestra Señora de Luján todavía no se empleaba, parroquia Virgen del 33. Pasa a ser catedral. ¿Por qué? Porque al ser sede episcopal está la cátedra del obispo, el magisterio. Por eso no todas las iglesias son catedrales. Recién en el 33 pasa a ser catedral. Todos, y esto muy brevemente, sabemos la hermosura arquitectónica, católica que tiene la catedral. Bueno, todo eso fue impulso de Monseñor Paternal, que cuando llega en el 33 se encuentra con un edificio, un templo, con colores grises, muy deteriorado. Entonces le trae a Vitale para pintar todo, arreglar el altar mayor, los altares laterales, trae el órgano, hace toda esa cosa. Y de acá dependían los actuales departamentos de Cerro Largo, 33, Florida, Durano, Tacuarembó, Rivera, porque la diócesis de Melo se crea recién en el 56 y la diócesis de Tacuarembó en el 60 del siglo XX. Por eso ahora la diócesis de Florida quedó acotada a los departamentos de Florida y Durán. Pero hasta el 56 comprendía toda esa otra zona y hasta el 60 llegaba hasta Tacuarembó y Rivera. Bueno, Monseñor Paternal era de ascendencia baja. Y vamos a ver que la cualidad de la perseverancia es una de las cualidades de los bajos. Y Monseñor Paternal en todo su episcopado lo exhibió. Lo vamos a ver con claridad. Y a veces la perseverancia lleva a cierto, a veces error. Una personalidad muy diferente a la del Tano o Gringo Tona, que va a venir en el año 60, después lo vamos a ver. Bueno, entonces la situación seguía tirante, seguía complicada. Y vamos a lo que en historia se llama el hecho detonante. ¿Cuál es el hecho detonante? Una asamblea que se lleva a cabo el 13 de enero de 1946 en la capilla San Cosme, la vieja capilla. Vamos a ver cuándo se erige la nueva capilla y el museo.
en donde el capellán Miguel Engelmann, un alemán, le arrebata a otros miembros de la directiva las llaves de la capilla, que se las había entregado a Antonio La Roca, que vamos a ver que toma distancia con la directiva. Bueno, y hay un tumulto, hay incidentes, tiene que actuar la policía. Todo eso se refleja en la prensa de la época. Bueno, entonces Paternal dijo esto. En aquella época los obispos tenían un canciller. Entonces le ordena al canciller, que era Pascasio, el padre Pascasio Bresto, que intime la entrega de las llaves y de la capilla, y Bresto cumple con lo ordenado por el obispo. La comisión se niega rotundamente, entonces toma una decisión canónica. El Código de Derecho Canónico es la norma suprema que regula las relaciones internas de la Iglesia Católica. En esa época existía un Código de Derecho Canónico que había sido promulgado en 1917. Se llama el Código Pío Benedictino, porque había sido durante el pontificado, elaborado durante el pontificado de Pío X y Benedicto XV. Hoy no está vigente, hoy está vigente un nuevo Código de Derecho Canónico de 1983, que lo promulgó Juan Pablo II. Pero era un código muy draconiano, entonces declara en entredicho. No vamos a entrar en lo que significa el entredicho canónico. ¿Qué consecuencia fue declarar en entredicho la capilla? Que no se podía oficiar misa, que no se podían administrar sacramentos y que no se debía concurrir a dicho tema. Bueno, eso creó muchos problemas que se arrastran hasta hace muy poco tiempo. Este hecho fue en el 46. Ese hecho detonante. Entonces, claro, la gente que era devota de San Juan quería casarse en el templo de la capilla, no podía, quería bautizar a sus hijos, no podía. Eso trajo muchas situaciones dolorosas que después la vamos a ver, incluso en el 2014, a ustedes les parezca increíble. Hay un hecho final en el 2014, todavía se recuerda, mi papá, mi abuelo, pudieron casarse. Se casaron no por parroquia, ellos querían casarse, porque era gente muy devota, y ese sentimiento religioso merecía ser respetado. Perdón. Bueno, pero como yo le decía, la perseverancia de Paternal no se quedó en eso, sino que ofició a la jefatura de policía, porque este hecho ocurrió el 13 de enero de 1946, se venía el 3 de julio. Y Paternal ofició a la jefatura de policía, vamos a ver quién era el jefe de policía de la época, que se prohibiera la procesión, invocando los artículos 304, 305 y 306 del Código Penal, que todavía siguen vigentes,
por ofensas al culto religioso. Bueno, esto siguió incrementando el clima de controversia, pero en Florida había un gran jefe de jurisdicción, que era el escribano Carlos Icazuriaga, durante la presidencia del doctor Juan José de Amesa. Un hombre sumamente celoso, escrupuloso, con una gran formación jurídica, a pesar de que no era abogado, pero sí escribano. Yo les quiero comentar que fue por lejos el mejor jefe de policía que hubo en la época que eran civiles jefes de policía. No en vano la Escuela Departamental de Policía lleva su nombre. Y durante la jefatura del doctor Rafael Cosentino, que fue quien le puso nombre, se formó una comisión y unánimemente se entendió que la persona que decía llevar el nombre de la escuela era la del escribano Carlos Icazuriaga. Entonces todavía vivían en aquella época quienes trabajaron con Icazuriaga. Él tenía 2 escribientes, hoy diríamos 2 secretarios. Uno era Mario Bravo Míguez, que después siguió la carrera policial, y otro era Rubén Cosimini, que estaba estudiando magisterio, y además el encargado de contaduría era Julio de Valleja. En la época que se nominó la escuela, ellos 3 estaban vivos y lamentablemente están fallecidos, y aportaron una serie de informaciones muy valiosas de la rectitud del escribano Carlos Icazuriaga. Fue el primero que hizo concursos para el ingreso a la policía. Se fue Icazuriaga y nunca más hubo ingreso hasta pocos años en el tiempo, ¿no? Atrás. Entonces recibió ese oficio, lo elevó al Ministerio del Interior, y el ministro del Interior era un profesor de la Facultad de Derecho, nada menos que de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, que era el doctor Juan José Carvajal Victorino. Y el presidente de la República era el doctor Juan José de Amesa. Presidentes abogados había muchos, los juristas hubo uno solo por Amesa. ¿Por qué? No solo por su obra jurídica monumental en el campo del derecho civil, sino porque además era un hombre tan brillante. Se recibió a principios del siglo XX, fue becado y estudió Derecho en la Sorbona, en París, y no se conformó con eso, sino que estudió en la Universidad de Berlín. Entonces, con este trío, Icazuriaga, Carvajal Victorino y Amesa, no prosperó la petición de Monseñor Paternal, porque era un flagrante atentado a la libertad de cultos. No sé qué hubiera pasado si no hubieran estado estas relevantes personalidades en ese año electoral, que era 1946, porque vamos a ver que también el tema político subyacía o sobrevolaba en ese 46. Bueno, pero Paternal tampoco se quedó quieto y promovió la creación
de una sociedad católica San Cosme. ¿Se acuerdan que había habido una primera, ya en la década del 20, que estuvo muy corta vida, y hizo que esa sociedad obtuviera la personería jurídica el 11 de septiembre del 46. Y ahí estaba Antonio de la Roca y Héctor Greco, que le habían facilitado la llave al capellán en aquel día tan alborotado de enero del 46. Bueno, pero la comisión administradora de San Cosme, asesorada por el doctor Juan Ángel Borges, que va a tener un relevante papel en el juicio, se pone a obtener la personería jurídica. Entonces la Asociación Protección y Fomento de la Capilla de San Cosme obtiene la personería jurídica el 7 de octubre del 45. Hay un dato interesante desconocido, que hubo esta Sociedad Católica San Cosme le quiso iniciar un juicio a la comisión que todavía no tenía personería jurídica. Ese expediente no ha podido ser localizado por más que libro, número, folio, porque no hay número de archivo. Sin número de archivo, el Archivo General de la Nación no se encuentra absolutamente nada. Entonces no pude saber por qué no prosperó. Pero Paternal seguía firme con su postura y dijo, bueno, fracasé con la prohibición de la procesión frente al Ministerio del Interior, fracasé con la Sociedad Católica San Cosme, ahora tengo que ir a la vía judicial. Inicia un juicio civil de reivindicación, un juicio ordinario. Y para eso contrata los servicios de un abogado, el doctor Luciano Martínez Vera, abogado de Montevideo, un hombre muy vinculado a la Unión Cívica, que en ese momento era el Partido Católico. El antecedente remoto de lo que luego fue el Partido Demócrata Cristiano, la década de 60. Y tenían que darle un poder a este abogado, porque las diócesis tienen personería jurídica. Y quien interviene, quien autoriza el poder, es el escribano Alfredo Yugano, padre de nuestro querido compañero de Identidad Florida, el contador José Luis Yugano. Y bueno, en el estudio del expediente que hice pude ver la prolijidad notarial de este escribano. Y lo digo no por este presente su hijo, sino porque es reflejo de la realidad. Como todo juicio ordinario que tuvo una larga trayectoria en el Poder Judicial, además de todo el derecho, lo va a poder entender quizás más que otros compañeros. Previo a un juicio ordinario tiene que haber una audiencia de conciliación que se lleva a cabo en el juzgado de paz. En esa época había un solo juzgado de paz de la primera sección, ni siquiera era departamental, como ahora, de la primera sección, y un solo juzgado de letrado que entendía en todas las materias. ¿Quién era el juez de paz? Bueno, una personalidad muy significativa, Juan P. Gianoli.
Él era lego, es decir, no era abogado. En esa época se podía ser juez de paz sin ser abogado. Pero había estado, ya estaba para jubilarse, al mes y poco, 2 meses se jubila. Estamos hablando ya del año 47, de agosto del 47. Y Juan Peñalosa estuvo 25 años como juez de paz, del año 22 al año 47. Bueno, el cometido fundamental del juzgado de paz es, como dice la palabra, es lograr la conciliación, el acuerdo que limpie el juicio. Ahora se le han agregado otras competencias. Y también actuaba como oficial del registro de Estado Civil, casado, llevaba registro de nacimiento, de funciones. Entonces, acá voy a hacer también otra digresión que no tiene relación directa con el Sancona, pero que lo descubrí en el estudio, porque quiero hacer un pequeño reconocimiento a una mujer. Sebastián Ola, con todos los honores, le hace una despedida en el Cine Nelson, donde actualmente está el Teatro 25 de agosto. Un hombre que concitaba el respeto de toda la comunidad floridense, más habiendo sido juez de paz durante 25 años. En la corte ya tiene que designar abogado y designa a una mujer. Hasta ese momento había 2 juezas de paz mujeres en Montevideo y una juez de paz en Dolores, que era la doctora María Lola Barbat Carmen, que estuvo muy poco en Dolores y viene como juez de paz. Es la primera juez mujer en Florida. Entonces la prensa de la época, que tenía muchos prejuicios, viene una mujer de juez. Imagínense en la época, 1947. No olvidemos que se dice la mujer votó por primera vez en las elecciones del 38, cual es cierto. Pero la ley de derechos civiles de la mujer es del año 46. Hasta ese momento la mujer estaba totalmente subordinada al cónyuge. Había un profesor de la facultad que siempre nos decía: fue la ley de derechos civiles de la mujer casada, porque la mujer soltera no tenía problema. Se casaba, dependía en todo, hasta la administración de sus bienes de esposo. Entonces, apareció una mujer. Tuvo 2 años y medio. Su actuación fue brillante. Entonces, la prensa que la combatió terminó encomiándola, elogiándola. Esto no está relacionado porque esa audiencia de conciliación que no se lleva a cabo, porque la comisión no va el doctor Martínez Herrera en representación de la Iglesia. Era un recuerdo que quería tener a esa primera juez mujer que tuvo una brillante actuación, que tomó decisiones muy importantes y que tenía una gran capacidad para conciliar las partes de los recursos. Se ignora, creo que ahora quizá pueda quedar el recuerdo de esta mujer. Bueno, al no haber podido lograrse la conciliación,
se presenta la demanda ante el juzgado de letrados el 11 de agosto de 1947. El juez letrado era el doctor Juan León Belmont, un hombre muy importante, no solo como hombre de derecho, sino como escritor, historiador e incluso dramaturgo. Y el actuario era el escribano Milton Galmés, que marcó también toda una época en Florida. Bueno, se presenta la demanda. ¿Y qué es lo primero que se hace? Se toma razón. La miro a aquel que habrá tenido que trabajar en esta temática. Pero en esa época se llevaban unos libros gigantes que los manejamos en el juzgado, que eran como la mitad de esta mesa. Entonces se anotaba libro, en este caso libro 26, número 525, folio 546. Y se caratuló el expediente Iglesia Católica Apostólica Romana, Diócesis de Florida, Melo, contra Héctor Aloy y otro, acción reivindicatoria. Se pretendía la reivindicación del bien inmueble con sus frutos y accesorios y una indemnización por los perjuicios ocasionados por la privación del uso con condena en Costa Rica. Los demandados eran personas físicas. ¿Por qué? Porque todavía no tenía personería jurídica la comisión, que la va a adquirir pocos meses después. ¿Y contra quién fue? Contra Héctor Aloy, hijo de Blas, Carmelo Dalto, Francisco Morela, Ramón Morela, Francisco Casella, Antonio Furial, La Roca, que había fallecido poco tiempo antes, Nicolás Morela, Ángel Sol, patrocinado por el doctor Juan Ángel Moros. Así como Yugay autorizó el poder a Martínez Vera, quien autoriza el poder a Juan Ángel Borges, que es el escribano Antonio María Fernández, hijo, Pocho. Y el procurador de la iglesia era, porque Martínez Vera no podía venir todos los días, casi que el era Carlos Prost, una persona muy conocida de la fila de él. Bueno, yo voy a obviar, estoy tentado, voy a obviar todo el proceso, porque es muy complejo. No me entenderían como, porque además era un proceso que se regía por el viejo Código de Procedimiento Civil de 1878, que recién fue reformado en 1965 con una ley que se llamó de abreviación del juicio. Entonces no voy a ingresar en eso, pero tiene todos los actos procesales habidos y por haber, desde las excepciones dilatorias hasta la réplica y la dúplica que existía en aquella época, todo cómo se diligenció la prueba testimonial, documental, la solución de posición, las pericias caligráficas. Bueno, eso es apasionante, porque lo vamos a obviar, porque lo único que voy a extraer de eso en la prueba documental o instrumental es un oficio que se libra a la Intendencia Municipal de Florida. En ese momento el intendente era el doctor Alberto Rosero y el secretario era el maestro Timoteo Núñez Mosquera, que ya había sido secretario del anterior intendente, el contador José Luis Rodríguez, que era un hombre sumamente curioso. La respuesta del oficio es contundente en cuanto a que la Iglesia Católica no tenía, ni nunca había tenido,
ni el municipio nunca le había otorgado la posesión. Es una prueba que después va a pesar mucho. Se va a Bengoa y viene el doctor Francisco Marconi, que está muy poco tiempo, y le dio para solicitar diligencias para mejor proveer, para alargar la cosa. Hasta que me entiende perfectamente. Pero, ¿qué sucede? Pero lo importante es que como Arcora ya tenía traslado, no se quiso interpreto yo. Después va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, va a ser una carrera brillante el doctor Francisco Marconi. Y llega el doctor Guido Berrodíez, un gran magistrado. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la sentencia. Que después entró en el Ministerio Público y llegó a ser fiscal de Córdoba. Entre el 63 y el 71 fue fiscal de Córdoba. Incluso su hijo, Guido Berrodíez, médico forense, nació acá en Florida. Además, un hombre que se integró mucho a la sociedad floridense, fue presidente de la Liga de Fútbol de Florida, muy activo. Y bueno, Guido Berrodíez toma el toro por las astas y dicta sentencia el 18 de noviembre de 1950. Había pasado bastante tiempo, del 47 al 50. Donde desestima la demanda de la Iglesia y condena a la Iglesia en costas, es decir, en los gastos judiciales, pero no en costos, no en los honorarios. Después vamos a ver que esto va a tener un cambio en la segunda. Yo estudié la sentencia y yo les puedo decir, en mi opinión personal, por supuesto, quizá otro colega que la estudie, es una verdadera obra de arte jurídica. Es una extensísima sentencia, muy bien fundada, muy bien motivada, enjundiosa. Y bueno, obviamente, Martínez Lama la pega. Y cuando le dan traslado al doctor Borche, Juan Ángel Borche también la pega. Ganó el juicio, porque entendía que la condena tenía que ser en costas y costas, es decir, en los gastos y los honorarios. Se eleva a un tribunal de apelación. En esa época había 3 tribunales de apelación. Le toca el de segundo turno, integrado por los doctores Jacinto Díaz Mintegui, Jander Reyes y Esteban Ruiz. Estos dos últimos llegan a la Suprema Corte de Justicia. Luego del estudio de rigor, Díaz y Reyes llegan a la conclusión de que hay que confirmar la sentencia de primera instancia. Pero Ruiz plantea una discordia parcial. Entonces, bueno, esto no lo puedo olvidar. El código de organización de los tribunales prevé que las sentencias de segunda instancia se tienen que dictar por unanimidad. La Corte sí puede dictar una sentencia por mayoría, tiene 5 miembros, pero el tribunal de apelación tiene que ser por unanimidad. Entonces hubo que hacer un sorteo para integrar el tribunal con un miembro de los otros 2 tribunales. Y le toca en el sorteo al doctor Luis Alberto Bouzo, que también va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Esto que yo les digo es porque acá no intervino cualquiera, hubo gente de primer nivel en materia jurídica.
intervino en primera y segunda instancia. Y los tres, Díaz, Reyes y Bouza, le dan que la redacción de la sentencia la haga Reyes, Hunter Reyes. Fue un gran magistrado. Yo he leído sentencias desde el año 71, porque él estuvo en la corte hasta el año 71. Brillante. Redacta la sentencia, confirma y además le rebate a la Iglesia con disposiciones del Código de Derecho Canónico de 1917. Es una cosa interesante. Bueno, pero le quita la condena en costas, en gastos. Entonces ya no hay condena en costas, como hubo en primera instancia, y la condena en costas, en gastos, se la quita en segunda instancia. Es la única que modifica. ¿Pero por qué? Porque el tribunal de segunda instancia entiende Guido de Rodríguez había entendido que no había habido malicia. Eso es un tema complejo, no lo vamos a abordar. Que no había habido malicia, pero que no había actuado con razón. El tribunal de segunda instancia establece que quizá pudo haber algo de razón en la pretensión de la demanda de la Iglesia. Que no tenía razón, pero pudo haber entendido que se le quita la ley. Bueno, muy bien. En resumidas cuentas, ya quedó firme. No había otra instancia. Muy bien. Tampoco vamos a entrar en otro tema muy apasionante, que es el tema de fondo, porque es un tema muy complejo. Si hubo acción reivindicatoria, o sea, hubo acción judicial, el modo, los modos de administración, dejemos de lado todo eso. Fue un juicio para explicarlo en una clínica de la facultad. Bueno, durante el transcurso del juicio hubo una gran polémica entre el Heraldo, que era un diario ballista y en esa época muy anticlerical, y el periódico Piedra Alta. La verdad que se tiraban con todo menos con flores entre el Heraldo y Piedra Alta. Piedra Alta fue un periódico que salió del 42 al 53. Bueno, Miguel Paternal debió asumir la derrota jurídica, ya no le quedaba otro camino, pero no se resigna a perder la batalla religiosa. Por eso hizo traer una imagen de San Cono y la colocó en la parroquia San José. Tampoco es casual que se iba ahí en la catedral, porque San Cono estaba en la jurisdicción de la parroquia San José, que se había creado en el año 34. Y organizó una procesión matinal de mañana, los 3 de julio, a partir del año 54. Entonces de mañana había una procesión que se llevaba esa imagen con los colegios católicos, con todos los fieles más ortodoxos a la línea episcopal, pero era muy menguado, en cambio de tarde era una multitud imponente, como ocurre hasta el día de hoy. Entonces era un contraste
realmente no tenía sentido. No obstante, Paternal, hasta que estuvo en la silla episcopal, se siguió haciendo la procesión matinal. Él seguía, pero a los obispos, como a los militares, a determinada edad les llega el retiro obligatorio. Entonces Paternal se retiró y viene un nuevo obispo el 29 de octubre de 1960, Monseñor Humberto Tona. Ya el apellido lo dice todo, que era italiano. Y Humberto Tona ya desde el comienzo quiere resolver el tema. Ya en el año, poco tiempo, pocos meses, va a la capilla, para sorpresa de la comisión científica, y les dice: yo soy gringo, otros dicen gringo, yo soy tano, y entre gringo, entre tano, vamos a entender. Comenzaron a distenderse la relación. Pero no era fácil solucionar el tema de fondo. Acá hay otro hecho muy importante. En el año 62 comienza el Concilio Vaticano II, que había convocado el Papa Juan XXIII, que dura hasta 1965. Entonces los obispos tenían que concurrir, los que no tenían problemas de salud, de fuerza mayor, todos los años a las sesiones plenarias del Concilio Vaticano. Y obviamente tenía que ir Monseñor Tona. Ahora, acá hay otro hecho. ¿Quién era el embajador uruguayo en Italia? El doctor Julio Pons Echeverría, que había sido diputado por Florida del 55 al 59 y había sido electo presidente, primer titular, en las elecciones del 58 al Consejo Departamental. En esa época había colegiado a nivel departamental y colegiado a nivel nacional. Eran 5 miembros, 3 por la mayoría y 2 por la minoría. Y el gobierno de la época, porque era un católico muy devoto, había escrito un libro muy interesante, Croniquillas Historiales, en 1936, sobre la historia de la iglesia en Florida desde la época del pintado hasta el año 33, que se crea en que es sede episcopal. Entonces se encuentra con Tona y se encuentra con Partelli, que era obispo de Tacuarembó. Después va a ser obispo y arzobispo de Montevideo. En el año 62 era Carlos Partelli, obispo de Tacuarembó, que justamente en el año 60 se había desprendido de Florida, una diócesis independiente. Pero es que aquí que Partelli había sido teniente cura en la parroquia de la catedral y había sido secretario de Monseñor Paternal. Esto fue entre el 39, del 34 al 39 fue teniente cura y del 39 al 42 fue secretario de Monseñor Paternal. Él tenía un gran afecto, Monseñor Partelli, a Florida.
una brevísima anécdota. En un momento, ya por fines de los 70, principios de los 80, ya era arzobispo de Montevideo, viene acá a Florida y recorre la parroquia antes de la Reforma. Dice, pero estos son los mismos muebles, el comedor, el trinchante, aquel, los mismos muebles de la época mía, ustedes no cambian nada. Le decía Uruguay, era exacto, Uruguay Brandao, un personaje. Eso es una idea. Y los convence Pons, Julio Pons, el hermano de Eduardo Pons Echevarría, más conocido por su actuación política, porque fue presidente del Club Nacional de Fútbol, etc. Pero es menos conocido Julio Pons Echevarría. Y los convence que vayan a Tellano, la provincia de Salgar. Y van, todo en el partido, ya lo reciben. Vescovi de Florida, en italiano me gusta, todo eso fue creando el clima para que se concretara el acuerdo. Y se concretó el acuerdo. La iglesia pondría un capellán, se administraría sacramentos, se oficiarían misa, pero la administración y fundamentalmente lo económico financiero sería en manos de la comisión, que tenía personalidad jurídica y que además había salido victoriosa en un juicio que duró 12 meses. Bueno, hasta que llega el 3 de junio del 63, donde al pasar la procesión por la calle Valledor, Plaza San Miguel frente a la catedral, se abren las puertas de la catedral, se repican las campanas y Monseñor Tono sale a saludar. Ese acontecimiento, yo era niño, tengo testimonio de mi familia, de muchas personas, fue ensordecedor el aplauso. La gente lloraba. Incluso me lo contó Carlos Noria, persona conocida de Café, que fallecido, que lloraban a lágrimas de la emoción. Y a partir de ese momento se produjo la reconciliación, se suprimió obviamente la procesión matinal y el obispo pasó a presidir, junto con el presidente de la comisión, Francisco Morila en ese momento, la procesión, y ya los católicos más devotos, entre los que estaba el doctor Salgado y el doctor Avente Aedo, también se plegaron, acompañando. Hasta el día de hoy es lo que ocurre. Las relaciones son cordiales, son de cooperación, este conflicto está totalmente superado. Y hay un detalle. Había quedado la imagen de San Cono que estaba en la parroquia de San José. Y en el 2014 se planteó de que se donara al museo. Y ahí no fue fácil, porque todavía quedaban las heridas quedaban del viejo conflicto. Fundamentalmente esto que yo les dije. Mi padre no se pudo casar en la capilla. A mí no me pudieron bautizar en la capilla. ¿Cómo vamos a traer este imagen? No tenía nada que ver con esto. Bueno, pero
primó la sensatez, nueva generación, gente con una mentalidad distinta, y se llevó. Y eso podemos decir que es el punto final, como dicen los ingleses, full stop, punto final. Y hoy está en el medio del museo con una placa de acrílico que recuerda esa situación. Bueno, queda una última partecita, ya no los agobio más. Fíjense que siendo Uruguay un país laico desde 1919, en Florida, durante la administración del intendente Juan Justo Amaro, se inaugura a pocas cuadras de la capilla la plazoleta San Jorge y se hace un monumento a San Jorge, cosa que es impensable décadas atrás. Pero eso no es todo. El 3 de junio se declara por ley feriado laborable para el departamento de Florida. Exacto. Le dan el día libre. Exactamente. Bueno, el viejo anticlericalismo quedó atrás y hoy hay, no sin disidencia, hay muchos viejos vallistas, viejos socialistas que tienen una postura de que el Estado debe ser totalmente abstencionista en materia religiosa. Pero la inmensa mayoría del sistema político y acepta lo que se llama una laicidad positiva, reconocer el hecho religioso. Yo me inscribo dentro de esa corriente de la laicidad positiva porque creo que hay fenómenos que no se pueden desconocer sin perjuicio de la fe religiosa que tenga cada uno. Entonces se superó toda aquella época tan turbulenta. Bueno, y termino pidiéndole disculpas que me extendí mucho, pero el tema es muy rico, muy interesante. Termino con lo siguiente. Este hecho inédito en la historia judicial y religiosa del país, y quizá del mundo, ocurrió en Florida, por lo cual entendemos que debíamos rescatarlo de lo mismo, para subrayar que es posible la reconciliación cuando hay buena voluntad de ambas partes. Monseñor Tona dio un ejemplo, no solo a los católicos, sino a todos los floridenses, que las energías no pueden perderse en contiendas inconducentes y que abdicar de la reconciliación es renunciar a la condición humana. Sin emitir juicios de valor y tratando de ubicarnos en la época y que no siempre la verdad está de un lado o del otro, sino que a veces parte de verdad de un lado y parte de verdad del otro. Creo que hacemos bien en recordar estos hechos, no para suscitar viejas inquinas o rencores, sino para ver el final feliz de estos sucesos que tuvieron a Florida como protagonista y que son parte de nuestra identidad. Muchas gracias.